Bien, chicos, en esta segunda parte de la semana 2 vamos a hablar de la cinemática y del movimiento rectilíneo uniforme. Empezamos. Bueno, hablamos de la cinemática. Cinemática es un capítulo amplio en la física y estudia fundamentalmente las características del movimiento mecánico de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Cuando hablamos de movimiento mecánico, hablamos de un cambio continuo de posición de un cuerpo respecto a un observador. Si un cuerpo va cambiando continuamente de lugar respecto a un observador, entonces decimos que ese cuerpo tiene movimiento, ¿verdad? Y sus características de ese movimiento lo determinamos mediante el llamado movimiento mecánico y relacionado pues con la cinemática, ¿no? Veamos acá. Bueno, para poder analizar el movimiento de un objeto debemos tener algunos elementos. Por ejemplo, mínimamente un sistema de coordenadas, por ejemplo puede ser XY, un observador, que es la persona pues que está viendo el fenómeno, ¿no? Está viendo el móvil, y un cronómetro o reloj. Un cronómetro o reloj. Ese cronómetro o reloj te va a servir para poder identificar el instante de tiempo en el cual se encuentra en un cierto lugar, en una cierta posición, el móvil. Este sistema va a estar fijo a tierra, ¿ya? Va a estar fijo a tierra, llamándosele pues un sistema de referencia inercial. Sistema de referencia inercial. Bien, entonces tenemos acá el observador, su sistema de coordenadas que nos sirve para encontrar la posición del móvil en cada instante de tiempo, y el cronómetro o reloj que nos identifica pues o nos sirve para poder determinar en qué instante de tiempo se encuentra en dicha posición. Bueno, lo que analizamos es el movimiento de una partícula, de un móvil, de una persona, de algo que va cambiando de lugar, ¿no? Por ejemplo, acá aparece pues un móvil, ahí está el móvil, ese móvil puede ser por ejemplo una mosquita, ¿no? Ese móvil va trasladándose a través de esta curva. A esa curva se denomina trayectoria. Trayectoria. ¿Ven? La trayectoria. La trayectoria entonces puede ser una trayectoria rectilínea o puede ser una trayectoria curvilínea. Normalmente cuando hablamos de un movimiento, hablamos pues de una trayectoria. Por ejemplo, nos dicen movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Significa que se mueve en línea recta. Movimiento parabólico, la trayectoria es una parábola, ¿correcto? O sea, se refiere a la trayectoria. Entonces, pero para poder identificar la ubicación de este móvil, utilizamos un vector denominado el vector posición. Este vector posición nos señala la ubicación del móvil a cada instante. Está, por ejemplo, graficado acá un vectorcito. Ese vectorcito, ¿cómo se llama? Se llama vector posición. Lo vamos a denotar con la letra R. Con la letra R. R minúscula. R es el vector posición. Ese vector nos señala la posición del móvil para cada instante de tiempo. ¿Correcto? El vector posición. Vamos a ver. Entonces, ¿qué cosa viene a ser R? R, vector posición. Acá lo voy a anotar, ¿no? Ubicación del móvil a cada instante de tiempo. ¿Está en función de quién? Del tiempo. Entonces va cambiando. Conforme va cambiando de lugar, va cambiando de posición, el vector va cambiando, siempre señalando a la ubicación del móvil. Entonces el vector posición es un vector que va cambiando de dirección dependiendo pues del instante de tiempo en que nosotros quisiéramos evaluarlo. Bien. A ver, vamos a dibujar acá
una trayectoria entonces, vamos a dibujar una trayectoria y vamos a conocer dos elementos importantes de este movimiento. Digamos, por ejemplo, que acá tengo una trayectoria, por acá está el móvil, ¿ya? Ahí está el móvil, ahí está el móvil, y este móvil se está trasladando desde un cierto instante inicial, t igual a 0, hasta otro instante, t igual a t, encontrándose en otra posición. Ahí lo podemos notar, ¿verdad? Ahí lo podemos notar. Entonces, se ha trasladado del punto A, por ejemplo, hacia el punto B. Ese móvil se ha trasladado de A hacia B. O sea, si nosotros unimos el punto inicial con el punto final de A hacia B, si lo unimos, entonces podría dibujar un vector. A ese vector lo llamo el vector desplazamiento. A ese vector se denomina el vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento serían los cambios de posición. Ese vector desplazamiento, ¿qué cosa nos indica? Nos indica el cambio de posición, delta de R, es decir, la posición en el instante t menos la posición en el instante inicial 0. Realmente nos indica la diferencia de posiciones entre dos instantes de tiempos diferentes, nada más. No necesariamente tiene que ser 0. ¿Ya? Acá tengo un desplazamiento. Y la longitud de la trayectoria se le va a denominar la longitud recorrida o la distancia recorrida. La longitud recorrida. Es todo lo que avanzó el móvil a lo largo de su trayectoria. Veamos. A ver, trabajemos en el eje X. Normalmente ustedes van a observar, van a tener situaciones en las cuales el móvil se va a trasladar a lo largo de la recta numérica en forma horizontal, es decir, del eje X. Entonces, tengo por acá la recta numérica. Tengo por acá la recta numérica. Ya. Ahí está la recta numérica. El móvil se puede encontrar en una cierta posición inicial. Analicemos entonces el móvil a lo largo del eje X. Digamos, por ejemplo, que tengo acá un móvil, puede ser un carrito, una personita, que se encuentra en el instante de tiempo inicial, igual a 0, en esta posición. Esta posición sería la posición inicial. Y pasado un cierto intervalo de tiempo, t, el instante t, este móvil se encuentra en otra posición. Ha cambiado de lugar, ha cambiado de posición. De tal manera que a esta posición se denomina la posición final y esta sería la posición inicial. Si yo uno de la posición inicial hacia la posición final lo uno mediante un vector, tendría el vector desplazamiento. Ahí podemos notar que aparece este vector denominado desplazamiento. Este vector desplazamiento nos indica a nosotros la diferencia que hay entre la posición final y la posición inicial. Por ejemplo, si un móvil se encontraba en una posición, digamos, x igual a 5 y ahora se encuentra en x igual a 8, entonces el desplazamiento ha sido más 3, ya que la posición final sería 8 y la inicial sería 5. ¿Correcto? Entonces, en el eje X el desplazamiento va a ser la diferencia de las posiciones.
Bien, hablamos sobre las medidas de movimiento ahora. Sobre las medidas de movimiento. Tenemos, estas medidas son medidas generales, no son medidas del MRU nada más, o del MRV, ¿no? Son medidas generales. Las medidas de movimiento. Vamos a mencionar a dos de ellas. Una que sería pues la velocidad media. La velocidad media, V sub m. Notemos que acá le coloco una flechita en la parte de arriba. O sea, acá me estoy refiriendo a que la velocidad media es una magnitud de tipo vectorial. ¿Ven? Una magnitud de tipo vectorial. Entonces, tengo acá la velocidad media. Esta velocidad media es una magnitud vectorial y se va a definir, la velocidad media, V sub m, se va a definir como el desplazamiento, el vector desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo. Desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo será la velocidad media. ¿Ven? Es vectorial, entonces ojo, la magnitud es de tipo vectorial, su unidad metros por segundo. La otra medida va a ser la rapidez media. La rapidez media. La rapidez media, a diferencia de la velocidad media, es una magnitud de tipo escalar. Lo voy a denotar con V sub s. Uno puede utilizar diferente notación. V sub s. La rapidez media. ¿A qué se debe la rapidez media? ¿O qué cosa relaciona la rapidez media? La rapidez media lo que hace es relacionar la longitud recorrida en un cierto intervalo de tiempo. La longitud recorrida en un cierto intervalo de tiempo. Esa sería la rapidez media. Su unidad también es el metro por segundo, obviamente, ¿no? Metro por segundo. ¿Ya? Entonces recordemos que el desplazamiento es una magnitud de tipo vectorial, mientras que la longitud recorrida es una magnitud de tipo escalar. Por lo tanto, la velocidad media y la rapidez media son dos cosas diferentes. Bien, chicos. Ahora entramos al MRU. Entramos al movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que la mayoría ya tenemos una idea, ¿no? Lo han visto antes seguramente. Movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento no se presenta la aceleración. En este movimiento no hay aceleración. Acá la velocidad es constante. El movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica acá del MRU? Si nosotros recordamos, el MRU se caracteriza porque la velocidad es constante. Velocidad constante. No existe aceleración. Es el único movimiento donde no hay aceleración. La velocidad es constante. No va a cambiar. No hay aceleración. La velocidad permanece a través del tiempo teniendo la misma dirección y la misma magnitud. Ahora, ¿cómo están relacionados los términos que aparecen en el movimiento rectilíneo uniforme? Para eso vamos a ver una ecuación
escalar. Ecuación escalar. Bueno, vamos a tener acá un carrito, ¿ya? Un carrito. Acá digamos que está la pista. Esta es la pista de carrera. Y acá colocamos un móvil. Ahí está. Colocamos aquel móvil. El carrito que se está moviendo sobre esa pista, se está moviendo, digamos, hacia la derecha. ¿Ya? Pero lo hace a velocidad constante. Entonces, su rapidez también será constante. Acá vamos a tener una rapidez v recorriendo una cierta longitud d y habiendo transcurrido un cierto tiempo. De tal manera que la distancia que recorre va a ser el producto de la rapidez por el tiempo. Esta es una relación escalar. ¿Ya? La distancia recorrida. Entonces, la distancia que recorre el móvil va a ser igual al producto de la rapidez que posee por el tiempo. Recordemos que hay unidades que tenemos que tener presente. Unidades que de acuerdo al SI habría que respetarlas. Por ejemplo, en el caso de la rapidez, la unidad es el metro por segundo. Ahora, también se utiliza el kilómetro por hora. Creo que todo el mundo ha escuchado de esa unidad. También, entonces, para la distancia se podrá utilizar los metros en el primer caso y en el segundo caso los kilómetros. Y el tiempo, para el primer caso, serán los segundos y para el segundo caso las horas. De tal manera que entre ellas hay equivalencias. Entre ellas hay equivalencias. Por ejemplo, una hora es equivalente a 3.600 segundos. Un kilómetro es equivalente a 1.000 metros. Y un kilómetro por hora es equivalente a 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Ya? Ahí tenemos las equivalencias. Entonces, estas equivalencias nos van a permitir a nosotros pasar de esta unidad hacia las unidades del sistema internacional. Bien. También habría que mencionar una ecuación denominada pues la ecuación de la posición. Vamos a ponerle la ecuación de la posición. Entonces, esta ecuación nos va a permitir averiguar la posición del móvil a cada instante de tiempo. A cada instante de tiempo. Entonces será X en función del tiempo. La posición del móvil en función del tiempo. Esa es la ecuación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, siempre tengamos presente la recta numérica. Tenemos acá nuevamente, vamos a la recta numérica. En esta recta numérica hay un eje X para la derecha más X para la izquierda menos X. Y el móvil se encuentra en algún lugar. El móvil se encuentra en alguna posición. Esa ubicación del móvil se denomina pues justamente la posición inicial. X sub 0 es la posición inicial. Que puede estar pues en la parte positiva del eje de las X o en la parte negativa del eje de las X. La posición inicial. Ahora, en ese instante tendrá una cierta velocidad. En el caso del MRU, esta velocidad va a permanecer constante. Pues. Esa velocidad no va a cambiar en el caso del MRU.
Entonces, para un instante de tiempo inicial, la partícula se encuentra en una cierta posición inicial con una cierta velocidad que no cambia, De tal manera que va a transcurrir el tiempo, va a pasar el tiempo, y el móvil ahora se va a encontrar en otro lugar. Obviamente, en un instante de tiempo t, el móvil se encuentra en otra posición. Esta sería la posición en ese instante t. Posición en el instante t. Esta es posición inicial y esta es la posición en el instante t. ¿Correcto? De tal manera que se va a cumplir esta relación. La posición en el instante t, o sea, en algún cierto instante, se va a determinar como la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Recuerda que acá hay que considerar los signos. Tanto de las posiciones como de la velocidad. Si apunta para la derecha, la velocidad es positiva. Si apunta para la izquierda, la velocidad es negativa. Si apunta para la izquierda. Y las posiciones pueden ser positivas o negativas, pues, ¿no? Porque sabemos que hay un punto que es el origen, que se para, ¿no? Vamos a suponer que este es el origen, ¿no? X igual a 0. Entonces, para la derecha son todos valores positivos y para la izquierda todos estos valores son, ¿qué cosa? Negativos. Estas son las posiciones con todo y su signo. ¿Correcto? Con todo y su signo. Bien, ahora identifiquemos las características de las gráficas del MRU. Gráficas del MRU. Se van a presentar dos gráficas. La gráfica posición versus tiempo y la gráfica velocidad versus tiempo. Acá está entonces las gráficas X, que es la posición, en función del tiempo, y la gráfica velocidad en función del tiempo. La gráfica posición-tiempo va a presentar la siguiente característica. Va a ser una recta inclinada. Ahí, por ejemplo, podemos notar una recta inclinada en esta gráfica posición-tiempo. Eso implica que este punto de intersección va a ser la posición inicial. También podemos indicar que la pendiente va a señalarnos la velocidad. Si nosotros a este ángulo le llamamos tetita, entonces acá vamos a tener un MRU y la pendiente sería la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a la tangente de teta. Tangente de ese ángulo. Entonces notemos, por ejemplo, de que la tangente pues, podría ser positiva o negativa, dependiendo si está en el primero o segundo cuadrante. Así que tengamos presente, la velocidad será positiva. Si yo te digo que la velocidad es positiva, significa que la pendiente es positiva, o sea que está apuntando hacia la derecha. Y si la velocidad es negativa, significa que la pendiente es negativa, o sea que está apuntando hacia la izquierda la velocidad. ¿Está bien? Pendiente positiva, velocidad positiva. Pendiente negativa, velocidad negativa. Y la otra gráfica es la gráfica velocidad-tiempo, ¿no? En esta gráfica velocidad-tiempo es muy sencilla, ya que como la velocidad no cambia, como la velocidad permanece constante, entonces va a ser una recta horizontal, de tal manera que en esa recta horizontal, ese punto de corte justamente señala la velocidad, pero el área entre dos puntos tiene un significado. El área entre dos puntos representa
o es equivalente a la distancia recorrida. Entonces vamos a decir, la distancia recorrida por ese móvil va a ser equivalente al área que se encuentra bajo ese trapecio. Equivalente. Entonces, distancia igual al área. ¿Correcto?